Los historiadores aún no están del todo de acuerdo cuál fue el evento que marcó el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Y por supuesto que hace diferencia. Ellos divagan en tres eventos en un periodo de 50 días. Así que diría yo, no es del todo importante cuál de estos tres eventos dentro de ese rango de 50 días. Cualesquiera de los tres, usted puede asumir es el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Espero se estén preguntando los más acuciosos de ustedes qué tres eventos, en qué periodo de 50 días. Atentos. Nuestro Señor resucitó. Ese es el primer evento probable del nacimiento de la iglesia. Tiene lógica. Nuestro Señor resucita, vence la muerte, es un grito de victoria. Bueno, allí comienza. El otro es Pentecostés, 50 días más tarde. Pero hay uno intermedio. No estoy diciendo exactamente en medio de los 50 días, sino más bien a los 40 días. ¿Cuál? La ascensión de Cristo. Bueno, es probable que allí marca el nacimiento de la iglesia. Y el tercero, ya dije, Pentecostés, que todavía no lo hemos estudiado. Prontamente vamos a escudriñar un poco más. Bien, dije que no va a ser relevante para nosotros cuál de esos tres eventos es el episodio que da la certidumbre de la identidad, de la inclusión y de la edad de la Iglesia de Cristo. Cualesquiera de los tres son válidos y en el estudio de hoy ese es precisamente el tema, el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Hechos capítulo 1, vamos al verso 12. Hechos capítulo 1, vamos al verso 12. ¿Listos? Dice, me quiero asegurar, ¿listos? Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Paren, ¿es este el mismo monte de los olivos? Probablemente sí. Eso es referente, se habían quedado allí, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban los 11 discípulos. Otro paréntesis. Vamos a entender aposento alto no con términos religiosos. Simple y sencillamente un aposento alto es el segundo piso de cualquier edificación. Seguramente algo no muy caro que los discípulos podían pagar, la renta, o quizás le pertenecía a alguno de ellos. No me refiero solo a los 11, para este momento habían más, 120, un poco más, un poco menos, aquí se los demuestro. Además de los 11, verso 14, perseveraban, esto es importante, lo digan en voz alta. ¿Cómo perseveraban? Unánimes en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos. Bueno, vamos a leer hasta ahí y oramos. Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda. Amén. Imaginen, ustedes son parte de ese grupo, ese naciente grupo de seguidores del Cristo resucitado. Y acaban de ver la ascensión
de Cristo. Nuestro Señor les manda que esperen 10 días más allí en Jerusalén, que no se muevan, que deben esperar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes siendo parte de ese grupo? Bueno, ellos rentaron ese segundo piso para reorganizarse, para ponerse de acuerdo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pueden tratar de imaginar primero a los 11. A veces conversando, a veces airados y a veces creo que casi gritando. No, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que ir allá? Bueno, en 2 o 3 días, después del 40º día, 2 o 3 días después, pues ya no eran 11, eran casi 120 o 120 reunidos en ese segundo piso. Traten de imaginarlo, no debió ser muy chico, Para que se hagan una idea del mínimo tamaño que pudo haber tenido, tuvo que haber sido como ese módulo. Si Neto me dio los datos correctos, que seguramente son correctos, en ese módulo hay 140 sillas acomodadas o 130 creo. Así que quitamos 10 o 15, tuvo que haber sido más o menos de ese tamaño. No era nada pequeño, porque cabían 120, a no ser que estuvieran apuñados y empujándose el uno al otro. Como sea, allí estaban. ¿Cómo se le llamaba a ese grupo? Piénsenlo, ya es considerable, Una reunión en donde hay un grupo así como ese módulo, ya es significativo. Bueno, entonces a esas reuniones se les llamó asambleas, congregación. Y de hecho, ese es el nombre que ocupa o que ocupó en sus inicios el grupo de seguidores del Cristo resucitado. ¿Cómo se le llamó? En griego se escucha más o menos como eclesía, que interpretado a nuestro español es asamblea, congregación, reunión. Ustedes, ese módulo, son una eclesía, una asamblea, una congregación o una reunión ¿de qué? De creyentes en el Cristo resucitado. Y allí nació, en esos 50 días, en uno de esos 3 eventos, marca el comienzo. ¿De qué? El comienzo de la iglesia de Cristo. Paréntesis a lo que estoy explicando. No es nuestro tema, pero haría mal si no recalco. Ese es entonces el patrón establecido para el surgimiento de cualquier iglesia de Cristo. ¿Cuál? Que un grupo de personas quizás comienzan con 11 o 4, luego se suman más, llegan a 100, a veces a multitudes, y pues eso es una congregación, eso es una eclesía, eso es una iglesia. ¿Por qué se le llama iglesia de Cristo? Bueno, porque todos los que están ahí convergen con el mismo propósito. ¿Cuál? Adorar al Cristo resucitado. Ese es el punto. Entonces digo, ese debería ser el patrón del surgimiento de cualquier iglesia. Y no quiero que esto parezca ningún tipo de jactancia, pero es así. Esa es la historia del nacimiento de esta congregación. Ahora hablo de nosotros. Es exactamente ese. Nos empezamos reuniendo 5 en una casa de oración, en una sala, luego nos pasamos al garage, ya habían, qué sé yo, 20, hasta que
Es ahora esto. Bien, una réplica. Debo también, por contraste, decir que cualquier asamblea o congregación que nace con otro patrón, razón tendrían de dudar si es el surgimiento legítimo de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no nacieron de un pequeño grupo al cual se le fueron sumando otros y ellos concordaban con adorar al Cristo resucitado. No. Este otro grupo nació de una división, nació de una disensión o de cualquier otra manera. Debe usted responderse. ¿Es ese el patrón establecido en la iglesia primitiva como el surgimiento de la iglesia de Cristo? No. Y entonces, ¿es legítimo? Bueno, tienen un serio problema los que no han nacido así, responder si es legítimo o no. Ahora viene la pregunta más interesante. Bueno, ¿qué hacían estos en esas asambleas? Imagínese usted un grupo como ese, reunidos domingo a las 8 de la mañana, ¿quién toma la batuta? ¿Quién dice qué comienza y quién sigue? Bueno, una vez más, leamos el versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes, ¿haciendo qué? En oración y ruego. Bien, ¿qué hacían en los primeros días la iglesia primitiva? Les pregunto a todos, porque vinieron esta mañana a estudiar la Biblia. ¿Qué hacía la iglesia primitiva en sus comienzos, en esas reuniones? Orar, de forma unánime. ¿Por qué resalta unánime? Es que era un grupo tan heterogéneo. Disculpen que me siga refiriendo a ustedes, pero para que todos llevemos en la mente la imagen de un grupo como ese, totalmente heterogéneo. Veo a algunos aquí al frente, Claudita, Sofi, me imagino que sus edades andan, perdonen que sea tan indiscreto, andan en 20 a 25 años, poco más, poco menos. Hermana Leslie, no voy a sugerir nada, ni tampoco la hermana Lubita, no voy a sugerir edades. Voy a seguir hermano Flores, me imagino que arriba de los 50, allá atrás hermano Neto está cerca de los 70 y algo. Él se dedica a los negocios, hermano Flores es abogado, Sofía es diseñadora, en medio veo a un pequeño. Oiga, ustedes son una congregación increíblemente heterogénea, ¿eh? Hombres, mujeres, adultos, muy jóvenes, exactamente así era el grupo de los que se reunieron en ese aposento alto. Está exagerando el pastor, no. Oigan, allí estaba Pedro, mayor, debió tener unos 40 años quizás, no muy mayor, pero ya no era un jovencito. El extremo opuesto era Juan, debió tener 20, casi un adolescente. Ahí estaba la mamá y los hermanos de nuestro Señor. Si alguien pone en duda esto, además de que ya lo leyeron, piénsenlo de forma lógica. La mamá y los hermanos de nuestro Señor, ¿recuerdan que no creían en Él? Pero ahora sí, seguro que Cristo se les apareció. Entonces ya ellos fueron testigos del Cristo resucitado. ¿Cómo no iban a estar allí? Además de que cita, lo acabamos de leer. Estaban ellos, también estaban varios pescadores que seguro eran amigos de Pedro y de los otros pescadores y que ellos les hablaron de Cristo. Estaban allí unos cuantos publicanos. Por cierto, estaba ahí la señora que antes de conocer a Cristo vendía su cuerpo. Probablemente estaba ahí, a mí se me ocurre que Nicodemo ya estaba ahí.
un líder influyente con mucho dinero, ya era parte de este grupo porque fueron testigos del Cristo resucitado. Ahora estarán de acuerdo conmigo que exactamente como ese grupo totalmente heterogéneo, distintas profesiones, distintas edades, muchas cosas, pero unánimes en oración. Así que aquí voy a decir que poco o nada nos importa la hoja de vida de los que se reunieron allí en el aposento alto. Poco o nada nos importa la hoja de vida de los que están sentados en ese módulo. En realidad, lo único que importa es que estaban unánimes, eran creyentes en el Cristo resucitado y estaban orando al Cristo resucitado. Allí nació la iglesia, o mejor debo decir, allí nació la institución más portentosa jamás imaginada por el hombre. ¿Cómo? Con un pequeño grupo de personas totalmente distintas, pero unánimes, creyentes en Cristo y orando al Cristo resucitado. ¿Qué hacían esos 10 días? Digo 10 días porque recuerden, resurrección, 40 días nuestro Señor se les aparece, 10 asciende al 40º día y antes de Pentecostés pasan 10 días. Ellos, ¿qué hacen en estos 10 días? Se reorganizan en ese sitio esperando la promesa. ¿Cuál promesa? No entendían del todo bien qué estaba pasando, como quizá algunos de ustedes todavía no entienden qué es lo que va a pasar en el 50º día, se los explico luego, pero ¿qué hacían en estos 10 días? Unánimemente orando. ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo debería entonces estar haciendo? Unánimemente orando. Bien, me quiero asegurar, ¿me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que algunas asambleas, algunas congregaciones o algunos miembros de congregaciones releguen a un segundo o tercer plano la oración? No es primera vez que un predicador dice frente a usted que la oración es punto de honor en la comunión con el Cristo resucitado. No es primera vez que usted escucha que la oración tiene poder. Pero si hubiera sido la primera vez, voy a resaltar y diré, gigantes de la fe en el Antiguo y Nuevo Testamento, si hay algo que tenían en común y hay algo que la Biblia describe que hacían de forma fervorosa, con pasión, era sin duda la oración. Nehemías, un estadista, se la vivía orando. Escucha que su nación está en tribulación, entra a orar a su aposento. Llega y ve el muro destruido. ¿Qué es lo que hace? De noche camina por el muro orando. Y 10 ejemplos más. Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué fue a parar ahí? Porque se negó a no orar. Era un hombre de oración. Y eso también lo llevó a convertirse en primer ministro. David escribió canciones hermosas sobre la oración. Y tengo 10 ejemplos más, pero resumo con el supremo y más importante de todos los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Vivía orando. Deben recordar como oración emblemática los últimos minutos antes de su captura. Le dijo a los discípulos, hay que orar. Luego se llevó a su grupo de amigos íntimos, oren. Y él estaba orando.
Bueno, creo que es suficiente para ratificar. Entonces pregunto cómo es posible que algunas congregaciones, iglesias o miembros de la iglesia de Cristo relegan la oración a un segundo o tercer plano. Estoy consternado, preocupado y quiera Dios que sirva este comentario para animarles, no para acusarles. Está mal que usted vaya a servir a cualquier ministerio si usted no puede estar en el culto de oración. No lo haga. Se lo diré en un español nuestro, no se dé cuentos. Deje de cumplir el ritual para que le vean. Deje de llenar su vacío con sus propios gustos. No podemos ser una iglesia conforme al modelo de la iglesia primitiva si no somos unánimes en la oración. Y es probable, muy probable, que 2 o 3 de ustedes en realidad sus trabajos les imposibilitan venir al culto de oración. Pero hay una cantidad de ustedes que simple y sencillamente relegan eso a un segundo plano. No sé cómo logran balancear esto. Sí parecen entusiasmados e interesados en servir, en involucrarse, en ponerse una camiseta, en ponerse un chaleco en parqueo, en hacer lo que haya que hacer en el ministerio que haya que hacer. Pero no parecen interesados en unánimemente orar. ¿Qué tendría que decirles como pastor para que se animaran y cambiaran la frivolidad de vuestra relación? Bueno, eso es entre ustedes y Dios. Mi deber también es entre Dios y yo, y es animarles, exhortarles y empujarles. Así es que estoy animado, clase 16, de que el día que ustedes van a recordar como graduados del programa del discipulado, fue un día en donde el pastor les insistió en la oración. Sí, sé que ustedes oran todos los días y sé que pasan no menos de 30 minutos, sino 40 en el devocional diario. Y sé que hacen oraciones corporativas, sé que oran por países. No sé cuántas cosas más pasan. Y también en Noche de Creyentes oran bastante. Sin dejar de mencionar que aprendieron a ayunar y a tomar fuerza solo en la oración. Quiera Dios que sus vidas sigan así ahora que ya no habrá un instructor diciéndoles que hay que hacer eso. Quiera Dios que todos los instructores y los que alguna vez se graduaron ya no necesiten el campus para vivir de esa forma. Porque los que se olviden de la oración, sus vidas regresarán de donde venían o peor. Así es que me animo en pensar que esta última vez que me escucharán siendo alumnos del programa, me recordarán hablando sobre la oración. En cuanto a la iglesia, les comento que media semana comenzamos células de crecimiento para mejorar nuestro fervor espiritual en los cultos de oración. Oro que algún día suceda el milagro y varios de ustedes se sumen.
y se convenzan lo importante que es